Jesús es el Señor. Y entonces vamos a tratar de recordar algunas cosas en relación a este término de salvación, que es entonces importante para nosotros. La serie de predicaciones que comenzamos hoy, vamos a tratar de descubrir qué quiso decir Jesús cuando dijo, sígueme. Cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, haga algo para poder mostrarlo. Entonces vamos a estar estudiando esto entonces para poder descubrir esta verdad. El Evangelio entonces, anunciado por nuestro Señor, siempre hemos dicho desde este púlpito que una cosa muy diferente es el Evangelio que se oye hoy y muy diferente es el Evangelio de Cristo. El Evangelio desde la palabra de Cristo es un llamado al discipulado, no es un llamado a ser miembro de una iglesia, porque la gente confunde, ahora soy cristiano porque asisto. El ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo, significa ser un discípulo del Señor. Es un llamado a seguirle a Él continuamente. Pero aquí la situación está en seguirle a Dios en obediencia sumisa. Obediencia es la clave fundamental de la vida cristiana, no simplemente una invitación a tomar una decisión o hacer una oración. El verdadero cristiano se conoce porque sigue las cosas de Cristo, las demandas del Señor. El mensaje de Jesucristo entonces es un mensaje liberador. Nos libra a nosotros del pecado. Este concepto hoy no se entiende y tenemos que regresar a las bases. Miren lo que dice, cuando se aparece el ángel hablando, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De su pecado. ¿De qué lo va a librar? De su pecado, no con su pecado. ¿Ve la diferencia? Dios no lo va a salvar a usted con su pecado. Dios lo va a salvar a usted del pecado. Eso le quiere decir a usted que cuando Dios lo salva para que usted ya no esté viviendo una vida de pecado. Es sencillo. El llamamiento de Dios es entonces un llamamiento a seguir sus normas, a seguir entonces sus ordenanzas de una manera completa, real. El Señor siempre advirtió que debería haber arrepentimiento de sus pecados y abrazar la justicia. El Señor siempre que hablaba de salvación, siempre hablaba de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Ustedes que se arrepintieron, ¿qué es arrepentirse? Cambiar de mente. Ya tengo a alguien, gracias hermano, salvó a la congregación. Cambiar de mente. Porque mire pues, la mente es lo que a uno lo controla. Pienso, siento, actúo. Como pienso, así me siento y así actúo. Entonces cuando Dios quiere entrar al corazón de una persona, lo hace a través de cambiarle su pensamiento. Entonces yo tengo una idea equivocada acerca de Dios. Viene Dios y me cambia mi pensamiento acerca de eso. Ahora yo entiendo que es Dios. Cuando viene Dios, entonces me cambia mi pensamiento acerca del pecado. Ahora entiendo que se llama pecado y que ofende a Dios. El arrepentimiento es cuando yo entiendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y entonces usted necesita arrepentirse. Porque la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Yo me tengo que arrepentir de lo que he hecho. He hecho lo malo ante los ojos de Dios. La palabra entonces de nuestro Señor Jesucristo sobre la eternidad
siempre era acompañada por advertencias de aquellos que podrían pensar o podrían sentir que la salvación es una salvación liviana, no muy comprometida, ¿verdad? Como la religión del día de hoy. Media vez usted asista, media vez usted cargue una Biblia, media vez usted dé sus diezmos y sus ofrendas, que usted viva la vida como quiera. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia que es ser salvo, que es conocer entonces a Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha. Esta es la invitación que hace Cristo. Dice, si te puedo dar un consejo, mi consejo, dice Jesús, entra por la puerta estrecha. Entra por la puerta pequeña. Y entonces dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. ¿A dónde lleva? ¿Y qué es entonces la puerta ancha? En la religión. Yo me siento religioso, ¿por qué? Porque canto, porque vengo a la iglesia, pero entre la semana yo vivo a mi gusto y a mi antojo, a mis normas, a mi forma de ser. No vivo bajo las normas de Dios, ni vivo bajo los principios de la Escritura. Y entonces dice el Señor, muchos han escogido esta senda. Muchos han escogido entrar por esa puerta. ¿Por qué? Porque es cómodo. Mi conciencia se tranquiliza yendo a la iglesia el domingo. Mi conciencia se tranquiliza depositando unas monedas para Dios. Mi conciencia te tranquiliza cuando estoy un rato con los... Mi conciencia te tranquiliza. Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es lo que dice en la parte de abajo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Entonces, usted puede ver acá, aquí son muchos. ¿Y aquí son? Entonces, ¿quiénes se van a salvar? ¿Muchos o pocos? ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los que aceptan el consejo del Señor y entran por la puerta estrecha. Le voy a enseñar a usted más o menos cómo es esta situación cuando el Señor está hablando de eso, o más adelante cuando está hablando acerca de es más fácil que pase un camello en el ojo de una aguja. Es esta situación que pasa en los murales del templo. Había una puerta y esta puerta se abría cuando entraban los comerciantes. Y ahí entraban los camellos, las carretas y todo lo que podían pasar por ahí. Era una puerta ancha. Pero esta puerta tenía una puerta pequeñita, donde le están diciendo al comerciante, usted puede entrar, pero sus camellos no. Usted puede entrar, pero no hacer negocio. Lo que está diciendo el Señor es, si tú quieres ser salvo, entra por lo espacioso, lo pequeño. No te vayas por esa religión donde solo es asunto de hacer cosas, decir cosas. Es asunto de una transformación en la vida del creyente. Y nosotros, lamentablemente, en esta generación hemos abandonado el evangelio. Vamos a la iglesia, sí. Cantamos, sí. Predicamos, sí. Pero hemos abandonado el evangelio, el verdadero evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes hoy no tienen ninguna clase de compromiso espiritual. Piense usted, si usted fuera empleado de una empresa, y si usted va cuando puede o va cuando quiere, ¿qué quiere usted? ¿Que usted mantendría su trabajo? ¿Qué le diría a su jefe? Bueno, aquí queremos gente comprometida. ¿Está comprometido usted con la empresa o no? El compromiso es fundamental para poder entonces vivir la vida cristiana. ¿Ve? Estar comprometido. El cristianismo es compromiso. Por eso el Señor dice que Él es nuestra novia, la iglesia es su novia, y cuando estemos en el cielo serán las bodas del Cordero, porque nos casaremos y tendremos un compromiso eterno. Pero el compromiso es fundamental. El problema que tenemos hoy es que tenemos justificación o tenemos salvación sin santificación. Ser santo es ser apartado. Ser santo es vivir bajo las normas de Dios. Ser santo es que mi vida no es como la vida del mundo. Que cuando la gente me conoce a una persona diferente. ¿Por qué? Porque no miento.
¿Por qué? Porque no engaño a la gente. ¿Por qué? Porque soy honesto. ¿Por qué? Porque la gente puede confiar en mí. Yo vivo una vida cristiana alejado entonces de lo que el mundo podía entonces estar viviendo. Y muchos creen sinceramente ser salvos, pero son completamente estériles en cuanto a su fruto, que demuestre su cambio. El problema con el Señor es que Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Un cristiano se conoce, ¿por qué? No porque lleva una Biblia bajo el brazo o porque se sienta en una iglesia. El creyente verdadero es alguien que vive una vida radical, entregada a Cristo, entregada a las cosas de Cristo. ¿Usted tiene que trabajar? Sí. ¿Usted tiene que ir a su negocio? Claro que sí, de eso no está hablando el Señor. Pero si está en su negocio, sea honesto. Sea honesto. Que la gente sepa que si usted va a comprarle a usted, sepa que usted no le roba. Sepa que usted es justo. ¿Por qué? Porque hasta en mi trabajo, hasta en mi negocio, yo puedo entonces mostrar que soy diferente. No soy como los demás. No doy libras de 14 onzas. ¿Ya? Mi pesa tiene 16 onzas la libra. Mateo capítulo 7 dice, Jesús dijo esta seria advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que manifiesta conocer a Dios realmente lo conoce. Porque dice entonces, no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos. Entonces la pregunta es, si no es el quien dice, ¿quién entra al reino de los cielos? El que hace, el que practica, el que vive bajo las normas establecidas en la palabra de Dios. Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, preste atención, porque aquí podemos aprender cosas interesantes como cómo yo puedo ser cristiano, pero tener la idea de la salvación por obras. Mire lo que dice esto. Muchos me dirán, dice el Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Una de las cosas es que es la salvación por obras. ¿Por qué Dios me tiene que dejar entrar al cielo? Pues porque profetizo. ¿Por qué me tiene que dejar entrar al cielo Dios? Pues porque he hecho fuera demonios. ¿Y por qué me tiene que? Porque hago milagros. Eso es interesante. Eso es salvación por obras. La gente quiere entrar al cielo por lo que hace por Dios. La otra cosa que yo quiero que usted vea es cómo terminan las palabras. Profetizar, echar, y sí, ¿sobre quién está la gloria? La salvación está sobre lo que yo hago. Dice Dios, perdón. Usted puede profetizar lo que quiera, puede hacer los milagros si usted quiera. Mire cómo termina diciendo el pasaje. Entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Nunca. No sé quiénes son ustedes. Sí, pero echamos demonios fuera en tu nombre. Pues no sé, pero no los conozco. No sé quiénes son. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y hoy temprano que repasaba, pensaba yo en estos dos términos. Aquí hay dos clases de personas, los que hacen la voluntad de Dios y los que hacen su propia voluntad. Los que hacen su propia voluntad regularmente es a través de la maldad, porque no necesariamente que usted tenga que matar a alguien, no, media vez usted no hace lo que Dios estableció para usted, para Dios usted ya es malo, ese es pecado. Entonces hay personas que hacen para sí y hay personas que viven para Dios. ¿Cuáles son los que se van a salvar verdaderamente en el día del juicio? No son los que asisten a la iglesia, porque muchos han escogido esta vida de tranquilidad, sin compromiso. Muchos han escogido venir y sentarse el domingo y vivir la vida como les place. Muchos han escogido eso. Pero eso no es la vida cristiana. Esa es una religión y se llama religión evangélica. Porque usted necesita tener un compromiso con Dios. ¿Qué tal si usted tiene a su esposo
Y su esposo llega cuando quiere a la casa. Ya habla, dice usted, ¿verdad? Si este hombre tiene que dormir todos los días en mi cama, si tenemos un compromiso, nos casamos, hicimos una alianza, ¿cómo es eso que viene cuando quiere? No, hermano, es gente comprometida. Un creyente genuino es un creyente que se compromete con la obra del Señor. Es claro que ninguna de estas experiencias como profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros puede considerarse evidencia de salvación. Me gusta eso. Si es que yo canto en la iglesia, no te conozco, dice Dios. ¿Es que yo soy el pastor de la iglesia? No te conozco. ¿A quiénes conoce Dios? A los que hacen la voluntad de su Padre. El que no vive para hacer la voluntad de Dios, vive para hacer su propia voluntad. Y entonces Dios no quiere nada con ellos. Dios no quiere absolutamente nada. Por eso dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Yo tengo que autoexaminarme regularmente. Y tengo que decir, ¿yo estoy comportándome cristianamente? ¿Yo estoy viviendo cristianamente? ¿Yo estoy viviendo a la luz de la palabra? Pruébense, examínense. Ese es un desafío, porque la gente dice, no ponga en tela de duda su fe. Examínese, dice Pablo, pruébese, pase el examen. A no ser, dice, que no se conozca usted mismo y que Jesucristo está en su corazón, a menos que salgáis reprobados. Yo hago el examen, no parezco cristiano. No vivo como cristiano, no tengo valores, no tengo compromiso. Dice Dios, está interesante el asunto. Según de Pedro capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad. ¿Quién dice que debe de procurar? Yo debo de procurar. ¿Qué debo de procurar yo? Eso no lo va a hacer Dios, eso lo voy a hacer yo. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Mi vocación y mi elección tiene que estar, ¿qué? Firmes. Todo creyente tiene una vocación. ¿Y qué es una vocación? Por ejemplo, ven usted a un niño que sabe tocar el piano. De ahí anda haciendo sus tanes de tocar piano. Y la gente, él tiene una vocación de pianista. Lo que está diciendo es que tiene una inclinación profunda hacia ser músico. En cambio aquí dice, afirmen la vocación. Usted tiene un ¿qué? Un llamado de Dios y su elección. Usted fue elegido por Dios. Entonces, usted no aceptó a Cristo, como usted piensa. Es Dios el que lo escogió a usted. Y ese es un privilegio. Habiendo tantas personas en el mundo, ¿por qué Dios se fijó en mí? Para darme la salvación. Entonces dice, afirmen esto, afirmen su vocación y su elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Luchando yo por mi vocación y luchando por mi elección, dice, no voy a pecar contra Dios. Por lo cual, hermanos míos, dice Pedro, procurad entonces estar firme en vuestra vocación y elección. Y termina diciendo Lucas 6, porque cada árbol se conoce por su fruto. Usted va caminando, este es de manzanas. ¿Por qué? Pues porque tiene manzanas, ¿verdad? Es sencillo. Este es un aguacatal. ¿Y por qué pensás que es un aguacatal? Porque tiene aguacates. Este es un cristiano. ¿Y por qué pensás que es un cristiano? Porque tiene frutos de cristiano, tiene evidencia de cristiano. La Biblia entonces enseña claramente que la evidencia de la obra de Dios en la vida de una persona es el fruto de una vida transformada.
Yo tengo que tener en mi historia antes de Cristo y después de Cristo. Mi vida sin Cristo era así y ahora mi vida con Cristo es así. Y si yo no tengo ese momento donde yo puedo decir, aquí hay un par de aguas donde yo era así, ya no dejé y ahora soy así. Si no tengo este punto y esa transformación, yo no tengo fruto. Y si no tengo fruto de arrepentimiento, cuando venga el Señor, no voy a entrar al cielo. La Biblia enseña claramente entonces la evidencia de la obra de Dios en la vida es el fruto y de la transformación. Entonces dice 1 de Juan 3, en esto se manifiestan, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo puedo conocer, dice la Biblia, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. ¿Cómo conozco yo quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? En esto se conocen, se evidencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. En que todo aquel que no vive cristianamente, que todo aquel que no vive santamente y que no ama, no es cristiano. El que no tiene una vida justa, una vida santa delante de Dios, no es cristiano. Ahora, ¿cómo son los hijos del diablo? Viven sin justicia, viven sin la ley de Dios, ¿ve? Y no son capaces de amar. No son capaces de amarse a sí mismos, mucho menos de amar a otra persona. Ahí se manifiesta quién es un verdadero creyente. Mi vida es justa, mi vida es santa, mi vida es cristiana. La fe entonces no da como resultado una vida, una fe que puede resultar como muerta para no salvarme. Dice Santiago, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le aprovecha a una persona para salvación? Decir que es creyente, pero no tiene cómo mostrarlo. ¿De qué le sirve? Ahora, lo que sigue en el pasaje es una ilustración para que usted entienda lo que él está diciendo al principio y la conclusión que va a decir. Entonces dice la ilustración. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, este es el término, mire, si alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no tiene ropa y no tiene comida, y yo solo le digo que vaya en paz y se sacie, pero no le doy, solo le digo que se vaya en paz. Entonces dice, aquí no está diciendo que usted haga eso, aunque usted lo tiene que hacer, pero este no es el término. Lo que está diciendo es al final, así también la fe. Así también la fe. Si no tiene obras, está muerta. Así también la fe. ¿De qué le sirve a usted? Que usted le dice, mire hermano, no tengo un suéter, no tengo que comer. Y el hermano, vaya en paz hermano, caliéntese y coma. ¿De qué le sirve al hermano? Si usted no fue capaz de sacarse un billete y decirle, hermano, cómprese su comida, o mire, le voy a regalar una chumba. ¿De qué le sirve si no se ve? De eso dice se trata la vida cristiana. La vida cristiana es de verse. Usted no es un agente secreto, que solo usted sabe que es creyente. Se debe de ver en el momento en que usted camina con Dios. La auténtica salvación, entonces, no es solo justificación. Justificado es cuando Dios me declara inocente en el cielo. Es un término judicial. La salvación no es solamente justificación. ¿Por qué? Porque no puedo separarla de la regeneración, no puedo separarla de la santificación y no puedo separarla de la glorificación. No la puedo separar. El que está justificado también está regenerado. Y el que está regenerado está en el proceso de la santificación, de ser santo. Y algún día será ¿qué? Glorificado. Y si usted lo pone ahí, esto va encadenado una cosa con la otra. En otras palabras,
La glorificación es cuando usted esté en el cielo y su cuerpo se ha transformado y usted pueda tener un cuerpo semejante al de Cristo. Entonces, el que fue glorificado también fue santificado, vivió una vida santa. Y el que vivió una vida santa también vivió una vida regenerada, un cambio de vida y una vida justificada. De eso se trata la vida cristiana. Por eso la salvación es un proceso, pero también es un acontecimiento en la vida. Yo conocí a Cristo un día determinado, pero estoy en el proceso de la salvación, de ir entendiendo lo que Dios me regaló. Entonces, si usted ve acá, tenemos una línea de tiempo, y usted entonces encuentra a Cristo. Y al encontrar a Cristo, su vida pasada ya no importa. Eso ya pasó. Aquí que, si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, de aquí hasta su tumba, usted tiene que demostrarse a sí mismo y demostrarle a los demás que es un cristiano. ¿Cómo? Viviendo cristianamente. Dice Romanos 8, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El deseo de Dios en mí es ver a Jesús. El deseo de Dios en usted es ver a Jesús. Que cuando Dios voltea a ver a cualquiera de sus hijos, se parezca a su Hijo. ¿Ve? La salvación no es que Dios lo rescata a usted del infierno, es que Dios quiere formar en usted el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, es que ahora dice, en este tiempo está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Yo tengo 34 años de ser creyente. Y en esos 34 años han pasado muchas cosas en el caminar con Dios. He tenido momentos sublimes con Dios y he tenido derrotas por el pecado. Pero aquí estoy, levantándome y siguiendo adelante una vez más. De eso se trata la vida cristiana. Y estamos más cerca de la salvación, más cerca de la salvación que cuando creímos. En otras palabras, cuando yo acepté a Cristo hace 34 años, un mes de abril, yo pensé que ya estaba listo. Y el Señor, no, todavía tenés por delante una vida cristiana. Pero la salvación hoy está más cerca. Y si usted ve el panorama de la historia, sabe que Cristo ya pronto viene. Un antecedente histórico para que usted entienda por qué a veces nosotros pensamos y actuamos de maneras equivocadas. Pues en 1918 se levantó un escritor muy bueno. Yo incluso cuando fui formado en el seminario fui formado a través de la teología sistemática de Schaeffer y conocí su escritura y conocí cómo él pensaba. Pero ahora con el tiempo, porque esto lo escribió él en 1918, y ahora con el tiempo, ahora podemos entender mejor que lo que él decía en su tiempo, tal vez no era tan peligroso como lo es en este tiempo. Y él escribió un libro en particular que se llama El que es espiritual, basado en 1 Corintios 3. El que es espiritual. De ahí comenzó a surgir un pensamiento desde 1918 hasta el día de hoy para nosotros, donde hay una diferencia, donde las personas dicen, es que él porque es un cristiano carnal. Y hay dos cosas que no pueden ir juntas, cristiano y carnal. Porque la carne va al infierno. Y manifiestas son las obras de la carne. Y el que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. No puede existir un cristiano carnal. No existe un cristiano carnal. Puede existir un cristiano inmaduro, pero no carnal. Pero él en su argumento, lamentablemente, hablaba de un cristiano carnal. Y hasta el día de hoy usted empieza a oír de personas que piensan, sí, yo soy cristiano, pero soy carnal. No, si no existe un cristiano carnal. No existe. Otro problema que tenemos nosotros es en cuanto a la salvación. ¿Puedo ser salvo sin ser discípulo de Cristo?
No. La invitación de Jesús es, sígueme. ¿Y sígueme para qué? Para hacerme un discípulo. Yo no puedo ser salvo sin tener entonces un compromiso hacia seguir a Cristo. O la diferencia que hace la gente. Bueno, es que eso es de la ley, esto es de la gracia. Donde hay ley hay gracia y donde hay gracia hay ley. Pero la gente no entiende esos términos el día de hoy. Mire cómo dice Pablo, sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplid así, la ley. Cristo tiene ¿qué? Una ley. Ya no es la ley de Moisés, ya no es la ley del Antiguo Testamento. Ahora en Cristo tenemos ¿qué? Una ley. 1 Corintios 7 dice, la circuncisión, y eso vimos el miércoles, la circuncisión es señal de pacto, de gente pactada. Los israelitas tenían que cortar el prepucio para que entonces tuvieran un recordatorio de la señal que eran pactados con Dios para una descendencia. Entonces dice Pablo, la circuncisión no es nada. Y la incircuncisión no es nada. Si estás circuncidado, no es nada. Y si no estás circuncidado, eso no es nada, no importa. Porque mucha gente pone el énfasis en la espiritualidad en cosas que uno hace y no en la relación con Dios. Y entonces dice, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino el guardar los mandamientos de Cristo. No importa si estás circuncidado, no importa si no estás circuncidado. Lo que sí importa, dice, es que cumplas los mandamientos de Cristo. 1 Corintios 7 dice, a los que están sin ley, dice Pablo, como que yo no tuviese ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Dios lo hizo libre, pero libre para estar en la ley de Cristo ahora. Ahora no está bajo las normas antiguo testamentarias. Por eso nosotros no celebramos el día sábado, porque eso es del Antiguo Testamento. Por eso nosotros no hacemos cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido libres de la ley de Moisés, pero estamos en la ley de Cristo. Hay quienes quieren hacernos creer que la norma para salvación es aceptar a Jesús como Salvador, sin rendirnos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y la pregunta acá es, ¿puedo ser salvo reconociendo a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor? Él es Señor y Salvador. Si usted solo lo acepta como su Salvador, que es lo que normalmente hace en el día de hoy, usted está aceptando la mitad de lo que Él es. Nosotros no hacemos a Jesús el Señor. Entonces no piense eso, voy a hacer a Jesús el Señor de mí. No, usted tiene que reconocer en su vida lo que Él ya es. Él ya es el Señor y usted tiene que reconocerlo en su vida y vivir a la luz de esa verdad importante del señorío de Cristo. Dice Hechos, cuando está el carcelero de Filipo a punto de matarse, ellos le dicen, no te mates. Sale él, después de haber escuchado, porque estaba Pablo y Silas predicando y cantando, y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo que está diciendo es, si tú crees que Jesús es el Señor, serás salvo. Y cuando usted cree que Jesús es el Señor, es porque usted se somete bajo su autoridad y bajo su dominio. Dice entonces Romanos 10, que es el versículo base de esta iglesia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puede una persona ser salva? Confesando a Jesús como el Señor de su vida, haciendo a Jesús o reconociendo el señorío de Cristo sobre su vida. Ya no me gobierno yo, me gobierna Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Y entonces sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que confieso? Que Jesús es el Señor. Dice entonces Hechos capítulo 2,
Pedro, cuando está dando el sermón de Pentecostés, dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién hizo a Jesús Señor? Dios. Jesús no trabajó por ser. Él no luchó por ser. Dios lo declaró a él el Señor. Le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste. ¿Qué es Jesús? Es el Señor. ¿Y quién lo declaró Señor? Lo declaró Dios el Padre. Hipócritas, dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Labios que hablan de Dios, vida que vive como que si Dios no existiera. Por eso dice: de labios me honra, mas su corazón, que es lo que a Dios le interesa, está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como que fuera de Dios. ¿Ve? Dios me reveló y me dijo: no, la palabra de Dios es la revelación de Dios, y Dios ya no tiene nada que decir. Se acabó la revelación en el momento en que Juan escribe el Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, se cierra la revelación. Dios no tiene más que decir. Si Dios le va a hablar a usted por la Biblia, en la Biblia, a través de la palabra. Hoy usted puede ver muchas doctrinas que son enseñanzas de hombres, no lo que la Biblia dice. Entonces Él no es Salvador hasta que usted de manera voluntaria no decida obedecerle como el Señor de su vida. Si usted no lo quiere obedecer como el Señor, Él no quiere nada con usted. Él no quiere ser segundo ni tercero. Él quiere ser el primero. Y si usted no es capaz o no ha llegado a entender quién es Él, dice Dios: pues que lo siento, ahí está mi palabra, están las iglesias, están los predicadores, que te enseñen quién soy. ¿Ven? Miren lo que dice Hechos capítulo 10, 36. Mas Dios envió a los hijos de Israel a anunciar el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Señor de todos. Él es Señor del que cree y Él es Señor del que no cree. Él está sobre la creación. Él está sobre todo. Y entonces, ¿qué hago yo? Solo someterme a su señorío y decir: acepto el señorío de Cristo. Este hombre él es un evangelista de los 1900, del siglo pasado. Y él decía esto: el Señor no salvará a aquellos que no quieren que los mande. Si usted no permite que Dios lo mande, dice Dios: bueno, otro. Porque el que pierde es usted. Él sigue siendo Señor. El que pierde es usted. Él no puede dividirse, dice, en medio de dos oficios. Porque la gente dice: es que Él es mi Salvador. Sí, pero no es mi Señor. Momento, dice la Biblia. Hay que reconocerlo como Señor por lo que Él es y Salvador por lo que Él hizo. Pero lo que Él es Señor. Entonces usted debe de conocerlo. Aquí tenemos un problema. Bueno, tenemos una dicotomía entonces en el pensar cristiano. Número uno, hemos dicho que hay cristianos carnales, según la gente, y hay cristianos espirituales. Y el cristiano es que o es o no es. Simple y sencillamente. O usted es creyente o no lo es. Y siempre hemos dicho acá, en esta iglesia, que esto de ser cristiano o no ser cristiano es como el embarazo. O la mujer está embarazada o no está embarazada, pero no puede estar. O está o no está. O usted es creyente o usted no lo es. Otra dicotomía acá: soy creyente pero no soy discípulo. No se puede. Entonces aquí tenemos nosotros uno de nuestros amigos caninos. Si tiene 4 patas y tiene cola y ladra, ¿es un conejo? ¿Ah? No. Si tiene 4 patas, tiene cola y ladra,
¿Es un avestruz? Entonces, si tiene 4 patas y tiene cola y ladra, ¿qué es? El perro. Entonces, si usted vive carnalmente, ¿usted puede ser un cristiano? No. No. Ahora, si usted va a la iglesia, si usted lee su Biblia, si usted ora, si usted sirve, si usted tiene un compromiso con Dios, si cuando peca usted pide perdón, si usted tiene corazón para sus hermanos y amor hasta de su enemigo, ¿es usted creyente? Es sencillo. No hay dónde perderse, hermanos. Dice entonces Lucas, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, su padre, su mujer, hijos, hermanas, y aún si no aborrece su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. No puede. Sin que yo llegue al punto de que Jesús es más valioso que cualquier relación que yo tenga, no puedo ser su discípulo, porque Él es o primero o no es segundo. O Él es el primero de mi vida o no quiere nada de mi vida. Y entonces sigue diciendo, y el que no lleva su cruz está dispuesto a la muerte por Cristo y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y termina diciendo el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser discípulo. ¿Quiénes son los cristianos entonces? Los cristianos son los que el amor que ellos tienen es más grande por Cristo que cuando lo comparan con su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus padres, queda desfasado. El amor por Cristo es mayor que el amor por cualquier ser humano. ¿Quiénes son los cristianos? Son aquellos que llevan su cruz, están dispuestos a morir por Cristo. Son aquellos que andan en pos de Cristo. En pos es alguien que anda detrás de mí. Entonces yo no puedo seguir a Cristo y estar en el mismo lugar donde me quedé. Yo tengo que seguir a Cristo y caminar con Él. El verdadero cristiano está dispuesto a renunciar a todo. Porque Cristo es más valioso que cualquier cosa humana. Si tú no has llegado a ese punto, no te puedes llamar cristiano. Y por eso tenemos la clase de cristianos que tenemos hoy. Sin compromiso, sin entrega, sin una vida santa. Termino. Tito capítulo 2, versículo 12 dice Tito, enseñándonos qué. ¿Qué dice Pablo? Enseñándonos qué. Renunciando. Ahora, usted renuncia a su empresa y al otro día está ahí temprano. ¿Qué es lo que quiere? Cuando usted renuncia, ¿qué es lo que usted quiere? Irse. Ya no los quiero ver. O estoy renunciando, ya no quiero ver, no estoy de acuerdo. Entonces dice, renunciando ¿a qué? A la iniquidad, a los deseos del mundo. Yo debo renunciar. Ese es el cristiano. Un cristiano es aquel que está dispuesto a dejarlo todo por Cristo, a renunciar por Cristo, aún dice, tu propia vida. Vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. ¿Cómo vive un cristiano? Sobrio, justo, piadoso. Inclina su cabeza, hermano. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque en esta pequeña congregación podemos hablar todavía, Señor, del evangelio verdadero. No del evangelio que ahorita estamos viendo, Señor, un supuesto avivamiento en las iglesias donde crecen, pero no crece la entrega de las personas, pero no crece la santidad de las personas, pero no crece las familias fundamentadas, Señor, en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Nosotros no queremos ser como los que optaron por vivir en un camino ancho, una religión donde no me pide nada, donde yo voy cuando puedo y quiero. Yo necesito tener un compromiso contigo, Señor,
Porque reconozco que tú eres el Señor de todo, el dueño de todo. Eres mi creador, eres mi Señor y también eres mi Salvador. Si yo no estoy dispuesto a ponerte a ti en primer lugar, no he entendido todavía quién eres. No sé lo que quieres de mí hasta que yo acepto tu señorío sobre mi vida. Entonces mi vida cristiana tiene un sentido. No solo son cultos, no solo es asistir, es vivir una vida victoriosa, controlada por los mandamientos de Dios en mi vida. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a recoger nuestra ofrenda, hermanos.